Están con nosotros Francisco Antón, Reina Duarte, Luis Cendrera y Gabriela Brandariz. Hablará en primer lugar Francisco Antón, que pertenece a ese editor de Vicens Vives, y, bueno, como ya es preceptivo, su estado actual, que es ilusionado. Adelante. Sin estar ilusionado sería difícil llevar a cabo una tarea tan motivadora como la de intentar publicar textos para niños y jóvenes. Bueno, yo me he tomado unas notas porque con el paso de los años mi locuacidad no ha hecho sino agravarse. Y para controlar esa situación, ¿no?, esa presentación para la que me han dado 5 minutos, pues, en fin, iré siguiendo mis notas, aunque ya veis que he perdido 15 segundos en la autojustificación. Bueno, la pregunta sobre la que se ciñe este debate pues es una pregunta tópica y que encuentra respuestas muy diversas. Hay que decir algunas cosas de carácter también general que no por sabidas pues conviene recordar. Para empezar, todos sabemos que el ámbito familiar, las relaciones amistosas, las bibliotecas, etcétera, deberían desempeñar ese papel de estímulo de la lectura, aunque no siempre eso funciona como debiera, por razones que ahora no sé si podemos plantear. En cualquier caso, yo creo que no debemos engañarnos y, en realidad, la inmensa mayoría de los libros que vendemos los editores para estas edades se canalizan a través del sistema educativo. El sistema educativo, que es el que enseña a leer y que es el que hace que introduce a los niños, a los jóvenes, en el mundo de los libros. Este dato, aunque, como digo, es bien sabido, pues es fundamental para cualquier análisis del fenómeno de la literatura entre los niños y los jóvenes. En segundo lugar, a mí me gustaría que reflexionáramos un instante sobre la siguiente estadística. En los últimos 5 años se han publicado una media de entre 10 y 12.000 títulos al año de literatura infantil y juvenil, lo que suma en esos 5 años 55.000 títulos. Pongamos que tan solo una quinta parte de esos 55.000 títulos son novedades. ¿De verdad alguien cree que hay 10.000 nuevos títulos cuya lectura merezca la pena? Si respondemos que no, como supongo, dado que algunos premios Nobel de literatura apenas escribieron 2 o 3 libros buenos, la siguiente cuestión sería: ¿pueden los niños y los jóvenes aficionarse a la literatura si les damos a leer libros que no tengan el mínimo de calidad exigible? En tercer lugar, yo quería hacer una manifestación de mi punto de vista sobre este asunto en general, y que es una profundísima convicción fruto de mi experiencia años como catedrático de instituto y luego pues, en mis relaciones con múltiples profesores y, lógicamente, en mi oficio de editor. Para ganar nuevos lectores entre los niños y jóvenes, para mí, resumiéndolo, yo diría que hay 2 métodos o estrategias, nada novedosos, no voy a decir nada que me imagino que les sorprenda, pero bueno, que me parece que todo el mundo lo admitiría. Un camino sería el de, bueno, la lectura por puro placer. O sea, uno lee porque le gusta aquello que está leyendo, lo disfruta, que es un objetivo con el que se concibe cualquier manifestación artística, de la índole que sea el cine, sea la música, tal. En fin, los escritores escriben para que alguien lea, disfrute con esa lectura y en ese acto, en esa relación, no está prevista la mediación o la intervención de alguien, sea un profesor o un bibliotecario, ¿no?, o quien sea, un padre, ¿no?, que haga de intérprete, ¿no?, que le ayude a entender eso, ¿no? Es decir, esa es una cuestión básica, ¿no? Insisto que no digo nada nuevo con esto, ¿no? Esa lectura por puro placer, eso es indispensable. Esa lectura por placer, en esa lectura puede y debe desempeñar un papel muy importante el contagio,
O sea, la recomendación de compañeros de escuela, insisto en que no perdamos de vista lo que he empezado por decir. Es decir, toda esa literatura así llamada, aunque, en fin, yo tengo mis reservas con respecto a esto, juvenil e infantil, se canaliza en su inmensa mayoría, digamos 95%, a través de la institución educativa. Y por tanto, por eso hablo de compañeros de clase, de colegio, etc. Yo esto, cuando era catedrático de instituto, es una cosa que la ponía en práctica de manera muy sencilla. Aparte de esas lecturas que todos comentábamos en voz alta, había esa otra lista amplia de lecturas de calidad, entre las cuales escogían una, la que fuera, tal, y lo único que tenían que hacer es expresar en un par de minutos lo que opinaban sobre eso, y entre ellos se iban contagiando las lecturas. Es decir, eso funciona, evidentemente, ¿no? Pero, por otro lado, o los booktubers que se han puesto ahora de moda, que tú planteabas en tu pregunta inicial, ¿no? Bueno, efectivamente, a nosotros nos llegan, ¿no? A través de la editorial, o sea, de estos booktubers que nos piden libros para recomendarlos, y claro, a través de las redes sociales, eso pues sí, funciona y está bien que sí sea, ¿no? Pero por otro lado, y esto para nosotros es esencial, el otro sistema, digamos, de inducir y disfrutar de la lectura es la educación literaria. Para mí esto es el Sancta Sanctorum, ¿no? A través de la educación literaria, los jóvenes lectores, ¿no?, aprenden a desentrañar el sentido de las obras, ¿no?, a reflexionar sobre su contenido, a apreciar la forma artística en que están concebidos. Estamos hablando de literatura, que es una forma artística, nadie lo olvide, ¿no? A degustar mejor el libro, porque que nadie olvide que cuanto mejor entendemos, no ya una obra literaria, una película, más la disfrutamos. Esto es así de simple, ¿verdad? Bien, esa formación literaria exige, como cualquier otro aprendizaje, un esfuerzo, pero porque igual que lo necesitamos para cualquier otro, insisto, aprendizaje, ¿no? Pero ese esfuerzo, que es una palabra que ya está ahora poco de moda, ¿no?, y poco de moda, y que no sé por qué, porque todo el aprendizaje que no pase por el juego, entre comillas, ¿no?, parece que está desacreditado. Pero decía, ese esfuerzo lleva aparejado el placer del descubrimiento. Al igual sucede cuando aprendemos a tocar un instrumento musical o a practicar cualquier deporte. Nos tenemos que esforzar. Bien. A eso, por cierto, nos referimos con el título, se dio a cabo, cuando un título de una colección, una de nuestras colecciones literarias, que es Cucaña, que es ese juego, como todo el mundo sabe, en una de cuyas variantes hay un palo en cuyo extremo se sitúa el premio, una gallina. Antiguamente eso ya ha pasado de moda, ¿no? Pero esa implica esfuerzo, juego, diversión y premio, ¿verdad? Este es el sentido de eso. Nuestro programa de ediciones, enseguida acabo, debe estar concebido, por tanto, para contribuir a la educación literaria, para publicar obras que ya desde la infancia, ¿no?, narren historias que emocionen, que hagan pensar, que transmitan valores, que ayuden a formar la sensibilidad y el criterio, o sea, una visión crítica del mundo que nos envuelve. Y en ese sentido, pues me congratula ver que los 10 libros más leídos, tal y como se publicaron unas estadísticas recientes, ¿no?, eran, de entre esos 10 libros había 6, ahora no me da tiempo de enumerarlos, pero sin duda con una calidad literaria contrastada. Debemos desdeñar obras que, aun concebidas para niños, no nos seduzcan también a nosotros, lectores adultos e incluso experimentados, ¿no? Debemos desechar, por ejemplo, esos libros concebidos para ofrecer eso que Teresa Colomer ha llamado soluciones tranquilizadoras, ¿no?, a temas problemáticos como la anorexia, los conflictos generacionales y todas esas cosas, ¿no? Y proponernos instilar el veneno de la verdadera literatura, no solo entre los jóvenes, ¿no?, para que cuando sean mayores no solo no formen parte de ese 55% de la población, perdón, 45% de la población que no leen un libro, confiesan no leer un libro, sino que para que, insisto, cuando sean mayores, lean con placer a García Márquez, a Ian McEwan, a Salvador Espriu, a Cervantes, y nosotros, los editores, podamos seguir vendiendo libros. Pues no olvidemos que el 80% de los libros que leen los adultos son de literatura. Y disculpen porque, aun con notas, ya me he excedido. Podemos luego continuar y ampliar, Francisco, que luego seguimos con el asunto.
Vamos a pasar la palabra a Reina Duarte, directora editorial de EDB, presidenta del Consell Català del Llibre Infantil y Juvenil, representante de la OEPLI, la Organización Española para el Libro Infantil y Juvenil, y de la IBI, International Board on Books for Young People. ¿Cuántos títulos, Reina? Será por títulos. Su estado actual es apasionada, y me permito decir que su estado actual y su estado de siempre. Yo siempre he conocido a Reina apasionada. Adelante, Reina. Pues sí, efectivamente soy una creyente convencida del libro infantil y juvenil. Si esto fuese el lugar de un foro de editores, pues una reunión de adictos a cualquier tipo de adicción, que puede que lo sea, por lo que hemos escuchado durante la jornada, pues yo me presentaría así. Me llamo Reina Duarte y soy adicta a la LIG. Y aquellos que tuvieseis la misma adicción que yo, la de la LIG, habríais entendido que por estas siglas hablo de libros infantiles y juveniles. Así que sí, la palabra apasionada pues, me parece muy interesante, me parece muy inteligente que Toni a todos los ponentes nos haya pedido eso de posicionarnos, porque pues, sobre todo en una mesa redonda, en una mesa en la que va a haber debate y con tantas personas que nos conocemos, está bien eso de saber cada uno dónde se posiciona. Así que cuando se refiere al mundo del libro infantil y juvenil, todo y que durante ya mi larga experiencia de 20 años he de decir que a veces he visto aquello de un pasito para adelante y dos para atrás, como Ricky Martin en la canción de La vida loca, pues a veces ha sido una vida loca, pues he de decir que me voy a posicionar en el mundo del libro infantil y juvenil con optimismo, ¿vale? Para que lo sepamos todos, así no nos engañamos. Un optimismo cauto, un optimismo no inocente, un optimismo con recorrido de mejora, y eso sí que es importante decirlo. Y, por tanto, pues, ¿qué veo de positivo? Le he dado vueltas, O sea, yo he venido preparada y pensaba, bueno, a ver si puedo aportar algo que no resulte pues, tan manido, tan oído tantas veces, ¿no? Cuando hablamos especialmente de cómo captar lectores, promoción de la lectura, libro infantil y juvenil. Entonces, pues se me han ocurrido dos cosas. No sé si serán originales o no, pero yo las comparto con todos vosotros. La primera cosa, en perspectiva positiva, de por qué soy optimista, es porque creo que el sector del libro infantil y juvenil, al menos esa es mi experiencia desde EDB y conozco a muchos de mis colegas en el mundo del libro infantil y juvenil, goza de un equipo, una profesionalidad extraordinaria. Y no solo una profesionalidad extraordinaria, sino un equilibrio que para mí, en cualquier sector del mundo industrial, es básico, que es un equilibrio entre la profesionalidad y la misión. La profesionalidad, ¿por qué? Porque yo creo que tenemos en el mundo que yo conozco de libros infantiles y juveniles una cantidad de buenos profesionales que en algunos casos rozan la excelencia. Y hablo de editores del libro infantil y juvenil, los editores que yo conozco que están aquí, y no solamente hablo de la editorial EDB, pero también hablo de todos los editores del libro infantil y juvenil, de escritores y escritoras, hablo de traductores de literatura infantil y juvenil, hablo incluso de críticos, algo que escasea, bueno, pues hay jornadas de formación de críticos de libro infantil y juvenil, hablo de ilustradores, ilustradoras, no voy a hacer la dualidad, pero hay hombres y mujeres, como no se manifiesta mucho, pero los hay. Por tanto, de buenos profesionales, de liderazgo, de equipos de trabajo. Creo que además es un sector económico que se mantiene con un cierto equilibrio, es decir, esa compensación entre una inversión sostenible y unos beneficios también adecuados, ¿no? Por tanto, ¿por qué estoy empezando a hablar del negocio como tema importante, que no es algo que se haga muy frecuentemente cuando hablamos de captar lectores? Pues porque creo, francamente, que la única manera de captar lectores es haciendo bien el trabajo como profesionales del mundo de la edición, porque solo así editaremos buenos libros y, por tanto, conseguiremos captar esos lectores. Y cuando hablo de buenos libros, yo no hablo solamente de la alta literatura, puede ser un libro extraordinariamente trabajado por buen equipo de profesionales, un libro fungible, de consumo rápido, etcétera, etcétera, de ficción o no ficción. Por tanto, esta profesionalidad me parece muy destacable y muy propia de la literatura infantil y juvenil. Pero hablaba de equilibrio entre profesionalidad y misión, y la misión, sin la misión, que parece una palabra como religiosa, ¿no? Está fundado por una congregación religiosa, pero no tiene nada que ver. La misión, que también se emplea en el mundo de la empresa. Yo hablo de misión, que es aquello que nos motiva,
que nos anima, que nos hace innovar, que nos hace mejorarnos, que nos da una fuerza, que tiene una potencia extraordinaria. Y la misión que tenemos los editores del libro infantil y juvenil, repito, como yo lo vivo, es que vamos a cambiar el mundo a mejor, vamos a mejorar, vamos a hacer un mundo mejor gracias a los libros infantiles y juveniles. Se ha advertido que voy a posicionarme de optimista. O sea, os estoy soltando una panfletada aquí de mi discurso, pero es que realmente creo en ello. Creo que esa misión en el libro infantil y juvenil, en el sector de la cultura, en otros sectores económicos no es así. Esa misión que nos motiva nos da una fuerza en el mundo del libro infantil y juvenil que es compartida y que es bastante generalizada. No creáis que soy la única que piensa así. Por lo tanto, esta es la parte positiva. He dicho que iba a ser crítica también y dándole vueltas también pensaba en dos amenazas. Me he concentrado nada más en dos amenazas porque se habla poco de ellas. Y os anticipo que para mí es más importante la segunda amenaza, más preocupante, que no la primera. Y las amenazas en el mundo del libro infantil y juvenil y, por tanto, en cómo captar lectores, son dos. Una es la económica, la crisis económica. Se ha hablado de que la crisis económica en el sector del libro, de la edición del libro infantil y juvenil, no ha afectado tanto o tan gravemente como esas caídas del 40% que se llegaron a hablar en literatura. Bueno, pues ha afectado y sigue afectando. Y cuando hablo de problema económico, hablo de un problema económico global, hablo de problema económico político, hablo de este capitalismo, de este consumismo en el que estamos, hablo de nuestro mundo occidental y sí que me parece que es un problema y que la situación global de nuestro entorno, amenaza por tanto externa, económica, es muy importante para el libro infantil y juvenil y que si no tenemos esos buenos profesionales, esa rentabilidad de las empresas que garantizan hacer buenos libros, que si no tenemos un soporte de las administraciones públicas con dinero apoyando realmente ese servicio a esa construcción de un mundo mejor gracias a los libros infantiles y juveniles, vamos a sufrir bastante. Por lo tanto, eso lo dejo ahí como una preocupación que pongo sobre la mesa. Y la otra preocupación, la otra gran preocupación es la crisis de valor del libro. Y he dicho que me preocupa mucho más. Cuando hablo de valor del libro, hablo de lo que estamos transmitiendo a los niños desde la guardería, en su entorno, en casa, con las mamás, los programas que ven, lo que aprenden en la escuela, quién triunfa, quién no triunfa, cómo triunfa, por qué triunfa. La lectura es más de chicas, es más de chicos, es más de gays. Todos estos temas nos están haciendo llevarnos a una situación en la que la lectura de libros infantiles y juveniles, pues se considera que a lo mejor no merece demasiado la pena pagar por ella. Y eso me parece muy preocupante. O en todo caso, que paguen otros, lo cual aún me parece más preocupante porque a lo mejor no hay otros que paguen por ella. Por lo tanto, el valor que damos al libro, la importancia que damos al libro, realmente lo que valoramos en el mundo del libro infantil y juvenil, o sea, si realmente creemos en esa importancia de la educación a través de la escuela, del colegio, etcétera, paguemos, formemos a los maestros, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este es otro tema que a mí me preocupa. Y ya está, voy a resumir, sintetizando, mi exposición se basaba en que soy optimista, sí, pero con recorrido de mejora, mucho. ¿Cuáles son dos temas que destacaría en el mundo del libro infantil y juvenil desde mi experiencia? Un equilibrio perfecto entre profesionalidad, equilibrio de negocio y misión, entusiasmo, fuerza, lo que nos hace trabajar para el futuro. Y en tercer lugar, amenazas, la económica y el bajo valor del libro socialmente que está teniendo entre los jóvenes. Y ya está. Muchas gracias, Reina, por tu pasión. Nuestro tercer ponente es Luis Cendrera, es el editor de la histórica editorial Juventud. Y su estado actual es MacGyver. No sé si ustedes se acuerdan de MacGyver, que con una navaja suiza arreglaba un transatlántico en medio del océano. Pues el estado actual de Luis Cendrera es MacGyver y nos va a explicar por qué. Luis, adelante. Ante todo, decir que no sé qué hago sentado en esta mesa con editores de este calibre, de este tamaño, debe ser por la senectud que tiene Juventud, ¿no? Pero bueno, en fin, lo de MacGyver, pues creo que está muy claro, o sea, sobre todo desde el año 2007, ¿no? O sea,
la crisis de la que tanto hemos hablado pues, nos ha afectado a todos de una manera u otra, ha hecho que tengamos que trabajar mucho más y llámale MacGyver, llámale bombero o tal, pero tienes que estar en todos lados, a todas horas y resolviendo cualquier problema. En nuestro caso más, porque me he dado cuenta hoy, por ejemplo, que ya puedo definir bien el tamaño de nuestra empresa. Somos una empresa pequeña, mediano-pequeña. He visto todo lo que se ha hablado hoy. Y digo pequeña, mediano-pequeña, pues porque tenemos distribución propia en el 80% del territorio nacional, porque tengo un buen equipo, reducido, pero un buen equipo. Por suerte cuento con una buenísima editora, una buenísima persona también para relaciones sociales, pero muchos temas los llevo directamente yo. Todo el tema exportación, todo el tema de América, que para nosotros muchos años puede representar 50% de nuestra facturación, y es un tema complejo, como bien conocéis los que estáis sentados conmigo aquí. Muchas veces me ha llegado a pasar levantarme por la mañana y al cabo de un rato darme cuenta de que he de coger un avión, irme a un chino, comprar 12 maletas y llenarlas de muestras que he de entregar a un funcionario de cualquier país latinoamericano al día siguiente por la mañana, porque me ha dado de plazo 24 horas. No hay tiempo para un courier, no hay tiempo para nada. Tomar un avión, volar, volver por la tarde, ¿no? Es MacGyver. Bueno, ¿qué más? Yo no he venido a hablar de mí, he venido a hablar de la literatura infantil, sobre todo, más que juvenil. Creo que vosotros estáis mucho más centrados, aparte de lo que pueda ser libro de texto en el libro juvenil. En el libro infantil, pues sí tenemos, como mínimo, mucha experiencia por los años. Esta mañana decías que no hay que ser diplomático, entonces casi diría, si no hay que ser diplomático, diría pues que animo a los que tenéis pensado crear pequeñas microeditoriales que hacen libros fantásticos, que lo dejéis estar, que las grandes multinacionales que fingen que es rentable hacer álbumes ilustrados y tal, que dejen de fingir. Pero bueno, seamos honestos y no es tanto así. Es cierto que dentro de la crisis que hemos vivido, pues quizá el sector del libro infantil es de los que menos repercusión o que han salvado de alguna manera mejor esta crisis, que no es que no la hayan pasado, como bien apuntabas tú. Han sido años muy difíciles, han sido años que en parte pues, nos ha ayudado mucho América. No hemos tenido quizá bajadas, como se comentaba ayer en la inauguración, de un 40% o 30% respecto al principio respecto al año 2007, que es el año para mí cuando empezó esta crisis, ¿no? Me queda tiempo todavía, me gustaría tocar un tema. Esta mañana el editor de Bloomsbury decía una cosa muy interesante, ¿no? Y pienso que es algo que realmente está revolucionando el mundo no ya del libro infantil, sino de cualquier tipo de edición, ¿no? Comentaba de cómo en los años 90 y en los años 2000 todo se basaba en meter mucho dinero en marketing, merchandising, en promocionarlo, pues a base de, promocionar cualquier libro a base de meter mucho dinero. Esto coincido absolutamente con él, de que ha pasado a la historia completamente. Hoy en día las redes sociales a mí no dejan de sorprenderme. Como apunte, y soy consciente que no hay que hacer casos particulares, pero una novedad nuestra de hace un par de meses que habla sobre rescates de animales ha ido corriendo por la red, ha acabado en el Facebook de una asociación guía de no sé qué, de un vídeo que han reproducido del libro. Se ve el libro pasándose página a página, y esto ha tenido 32 millones de comparticiones por la red. Comparticiones según mi RSS, según la Marketing Manager, es una palabra correcta, ¿no?
32 millones de personas han visto esto. O sea, esto era impensable antes, ni con dinero, ¿no? O sea, conseguir esto tampoco es fácil, es cierto que luego puedes colgar muchos vídeos, colgar muchas cosas y la repercusión es mínima, ¿no? Y bueno, poca cosa más, o sea, estar abierto a un debate. En nuestro caso, decir pues, que hemos apostado siempre por la literatura infantil, hemos apostado por la calidad, hemos intentado por lo menos, o sea, apostar por la calidad, quizá por encima a veces de los libros extremadamente comerciales. Pensamos que un catálogo coherente es lo que crea tu imagen y por eso vienen a buscarte luego y es en la línea en la que seguimos trabajando para cumplir, pues, con mantenernos vivos, pagar todas nuestras obligaciones, como os he comentado varias veces hoy, y hacer feliz a mucha gente también, ¿no? Porque una de las grandes satisfacciones que puedes tener como editor infantil es recibir un mail, por ejemplo, un día de una madre diciéndote pues que no sabe, que te agradece hasta el punto de que no sabe cómo agradecerte la publicación de tal libro sobre tal tema que le ha ayudado con un conflicto con su hijo, ¿no? O sea, pienso que esto, o sea, una vez cumplidos los otros objetivos, esta es una de las mayores satisfacciones de hacer libros infantiles. Muy bien, pues muchas gracias, Luis, además exacto en el tiempo. Bueno, y nuestro cuarto ponente, ahora pita el reloj fatídico, es Gabriel Brandariz, del grupo SM, y su estado, que él me decía, bueno, ya lo explicaré, es atractivo. Sabía que me iba a tocar el último y digo, bueno, pues diré la mayor gilipollez para que la gente despierte un poco y además teniendo antes a estos tres monstruos, pues cómo significarse con eso. Pero tiene que ver. Antes de nada, muchas gracias. Quería dar gracias a la organización en mi nombre y en el de SM y la editorial Cruïlla por haberme traído hasta aquí. Me siento muy honrado de estar con vosotros. ¿Cómo atraer lectores? Bueno, pues yo creo que cualquiera que esté en el mundo editorial sabe que no hay una fórmula mágica, que podemos divagar, pero si existiera esa fórmula mágica, primero, si lo supiera, no lo diría. Porque somos amigos y compañeros, pero ellos podrían plagiarla. Segundo, no existen fórmulas mágicas para que lo que hacemos conecte, pero estamos en la obligación de intentar que lo que hacemos conecte con los chavales. Entonces, sí sé que los libros que hacemos en SM intentamos que respondan a tres, o se sustenten, mejor dicho, sobre tres pilares. La calidad literaria y de la ilustración, no hay que olvidar nunca la ilustración, por supuesto, el valor formativo, somos una editorial de tradición educativa muy arraigada, y sobre todo el atractivo. Si me tuviera que quedar con una de las tres, diría que intentaría compensar con distintos porcentajes, pero atractivo debe ser de lo principal. ¿Por qué? Los niños son como gusanos de seda, están todo el rato mutando. Están mutando en sus gustos, los niños de hoy no son como los niños que éramos nosotros en los 80, los niños de ayer no son iguales a los de mañana y sus gustos van mutando. Pero hay una cosa fundamental, todos quieren entretenerse y ninguno quiere aburrirse. Como editores muchas veces hemos cometido el error de estar en una torre de marfil pensando que lo que le vamos a dar a la sociedad está bien porque lo hemos decidido nosotros y a veces haciendo autocrítica hemos menospreciado a la sociedad. Pues pensamos que tenemos más carreras o más másters y sabemos más que la sociedad y la gente tiene muy claro lo que quiere y lo que no quiere y los niños lo tienen clarísimo también. Como editores tenemos también una misión de no pensar que otros soportes son nuestro enemigo. El cine no es nuestro enemigo, las series de televisión no son nuestras enemigas. El libro lo hemos sacralizado demasiado y al final el libro es un soporte y lo que importa es el contenido. Las historias son las mismas desde que se las inventaron en el poema de Gilgamesh. Los grandes arquetipos literarios están ya inventados. El soporte influye de cierta manera, pero el valor del atractivo es lo que debemos buscar. Y como editores muchas veces a mi equipo les digo, no vamos a publicar un libro de Bob Esponja, claro que no, pero tenemos que entender qué mecanismos hay en esa narración para que los chavales puedan consumir Patrulla Canina o lo que sea durante horas sin levantar la vista de la televisión, bien porque nos viene muy bien mientras hacemos la cena a los padres, bien, perfecto, pero hay algo ahí.
Y también tenemos no solo que empaparnos de lo que publica la competencia, de los históricos, del canon literario y todo eso, pero también tenemos que entender, si queremos entender a los chavales de hoy, qué es lo que les gusta hoy. E intentar incorporar eso basado en las 3 premisas que os he dicho. El atractivo, por eso no era tan gilipollez como pensaba, el valor formativo y la calidad literaria. Por supuesto, todo esto es muy subjetivo. ¿Qué es calidad literaria? ¿Qué es calidad de ilustración? Cada editorial tiene su línea editorial. Nosotros en SM tenemos una línea editorial basada en el tipo de lector que queremos construir con nuestras publicaciones. Queremos un lector abierto al mundo, un lector crítico que a veces te puede llevar la contraria, que a veces te puede decir que no le gusta. No queremos que los niños crezcan en una burbuja. Nuestros libros tienen tacos, pasan cosas, las monjas nos llaman y nos escriben. ¿Cómo habéis puesto esto? Porque es verdad. Porque es verdad, porque la gente habla así, a la gente le pasan estas cosas. Y bueno, para compensar lo que os habéis pasado vosotros, voy a ir terminando y voy a ir dando paso al debate, aunque quedan 4 minutos. Eso para mí son las 3 claves. Atractivo, valor formativo y calidad. Me ha gustado lo que has dicho de las amenazas, estoy completamente de acuerdo, y por lanzar un poco, si te parece, un dardo y provocar el debate, creo que una de las amenazas que sufrimos los editores hoy en día somos nosotros mismos. Creo que los editores somos la gran amenaza del sector editorial. Pecamos del pues yo también. ¿Qué quiere decir el yo también? Y en literatura infantil, bueno, pero en juvenil a saco. Se está poniendo de moda una novela con un vampiro, pues yo también. Se está poniendo de moda una novela que en un futuro hay unos fascistas, pues yo también. Y el yo también nos está machacando, porque la gente no es tonta, porque pueden coger el primer Crepúsculo, pueden coger los Juegos del Hambre, pero a la quinta copia de la copia, que además es que no falla, son cada vez peores las novelas, la gente dice, estos tíos lo que quieren es mi dinero, que es verdad, queremos vuestro dinero, pero por lo menos a cambio de daos algo, de aportar valor. Y como editores tenemos que ser, no caer en el yo también, sino ver la manera de darle la vuelta de tuerca. Eso me parece también algo importante de reflexión. Pues me parece una fantástica idea para lanzar, porque yo quería lanzar también un poco un dardo, porque como veía así como cierta felicidad en la mesa, digo, bueno... No, yo no soy tan feliz como Reino, yo soy bastante más cínico. Voy a lanzar un dardo un poco envenenado, porque antes Francisco dijo que se publicaban 10.000 títulos infantil y juvenil, y que no es posible que al año que haya 10.000 títulos que valgan la pena. Y yo digo, bueno, pero ¿de quién es la culpa? Vosotros son los editores. Es decir, de alguna forma, si se publican tantos títulos, algo tendrán que ver los editores, ¿no? Digo yo. La culpa es nuestra. O sea, si no estuviéramos los editores publicando, podría ser la autoedición, que no sé si en esa cifra está también contemplada la autoedición, que desde que hay autoedición pues habrá subido, pero la culpa evidentemente es nuestra. No solo pecamos del yo también, sino de que tendríamos que hacer un gran pacto de decir, vamos a bajar el número de novedades, porque no da tiempo a asumir. Si queremos dejar pozo, la gente, las mesas de novedades, ¿cuánto duran? ¿Media hora? Los libros. La novedad de la semana, del día, del último cuarto de hora. Para intentar hacer una literatura de fondo, que perdure, que sea long seller, nos lo estamos cargando. Esa es mi opinión. ¿Eso es posible? A ver, es cierto que existe ese sistema capitalista, consumista, etcétera, que esa situación nos está canibalizando a nosotros, a todo el sector, lo hemos estado oyendo durante toda la jornada. Yo, sin embargo, creo que en el libro infantil y juvenil no es tan exagerado como en otros sectores, y por otra parte es uno de los pocos sectores en los que es cierto que si estamos creando un lector crítico, diverso, que puede elegir lo que quiere leer, lo que tiene que leer, incluso decidir no leer, etcétera, tiene distintos momentos y distintas tipologías de libros, de ficción, de no ficción, etcétera. Por lo tanto, hay una necesidad de una diversidad de publicaciones. Y luego existe literatura infantil y juvenil, yo tengo libros que llevan 20 años, 25 al año que viene, y con una liquidación, me he quedado sorprendida esta mañana, con una liquidación, no sé si la he entendido anual, de 3 cifras, pero bueno, de 2 largas cada año, durante 20 años, es decir, generación tras generación. Por tanto, bueno, sí que es verdad, yo la cifra no la daba tan alta, pero bueno, sí, o sea, era 8.000 o algo así lo que yo había barajado, de novedades cada año. No, es decir, este año próximo el gremio de editores ha decidido distinguir la reimpresión de la novela. Vale, por eso se hablaba es que de yo antes he dicho que en 5 años, bueno, 55.000 títulos, pensaba que, suponiendo que una quinta parte fueran novedades, yo digo, en 5 años se han producido
10.000 títulos novedades. No, Digo, entonces, que merezcan la pena, eso es lo que me refiero. Vale, por eso digo, las cifras eran un poquito más bueno, bajas, pero aún son así, varios miles. son varios miles, efectivamente, pero repito, en el libro infantil y juvenil, en ese número de ISBNs nuevos de novedades, entran cuadernitos, libritos, álbumes ilustrados, Sí, pero sí, novelas de 300 páginas. deja novelas. Es decir, ¿Cuántas pueden ser? Bueno, pero lo que estoy 3.000, diciendo, 4.000 novelas. Gabriel, lo que estoy diciendo es que no solamente tenemos que dirigirnos a un lector de novela literaria de peso de César Mallorquí, que los dos admiramos, etcétera, etcétera. Bueno, sí, eso es para un momento, y César Mallorquí es un gran escritor de novela juvenil y escribe una obra. Yo tengo una anécdota, que la primera vez que me mandó un manuscrito tenía 300 páginas y le dije, córtalo. Ahora le digo, más largo, César, que no se acabe. Quiere decir que eso existe. Pero también existe otra tipología de libros que pueden ser consumidos por los niños. Y eso no está mal si creemos realmente que a través de nuestras publicaciones habrá momentos de lectura muy diversos. Y ese derecho a elegir es el tipo de persona que estaba diciendo. Por lo tanto, sí que es mucha publicación de libros, sí que es cierto que tenemos que, cada uno con nuestro catálogo, yo creo personalmente en EDB que es una literatura que sirve como herramienta para educar, pero otro puede decir, mira, yo creo que con mi catálogo quiero una literatura fungible o libros de pinta y colorea. Quiero decir que hay de todo, y entonces no es tanto el exceso, y más cuando en niños menores de 12 años hay un índice de lectura que casi roza el 100%, sí. O sea que bueno, que es un sector, es que ya os he dicho que lo iba a defender, que es un sector en el que se tienen que hacer bien las cosas por responsabilidad, y podemos mejorar, sí, mucho, podemos retener, no publicar esa voracidad de mesa de novedades, pero no todo va a parar a la mesa de novedades, sino que hay algunos libros que están en la estantería de la librería durante 20 y muchos más años, ¿no? Bueno, no sé. Sí, vamos a ver. Quería hacer algunos comentarios respecto a algunas de vuestras intervenciones, ¿no? Muy sensatas y interesantes, pero quería hacer algunas precisiones y comentarios, ¿no? En primer lugar, aunque la cifra esa, no sé, de 10.000 novedades, que claro, es difícil saberlo porque efectivamente ahí se incluyen probablemente algunos de estos libros que no son de lectura, digamos, ¿no? Pues de stickers, vaya usted a saber, porque no sé qué criterios siguen ahí, ¿no? Pero aún así es una verdadera barbaridad. Yo quiero decir que, bueno, como a vosotros debe pasar, pues prácticamente a diario recibo propuestas de edición de un libro y tal. En estos ya, no quiero pensarlo, 25 ya o 30 años que llevo, no he encontrado uno de esos libros que resista a la lectura de un párrafo. Y de hecho, más o menos, ¿eh? Es decir, bueno, quizá suene a una especie de caricatura lo que acabo de decir. Puede ser también, Reina, que dado el tipo de publicaciones que nosotros hacemos, pues no me llegan determinados originales, ¿no? También tengo que decir que algunos de esos originales que me han llegado eran de autores que habían publicado en diversas editoriales, ¿no? Y se llevaban las manos a la cabeza por el hecho de que pues no quisiera pasar de la primera, le decía, yo he leído la primera página, ¿no? Pero bueno, es que ya la carta en la que me presentaban el libro que querían publicar estaba escrito con sálvese a la parte. Dices, hay libros en nuestro catálogo y tal y cual, que me sorprendo, ya había 25 años en el catálogo. Claro, nosotros trabajamos de una manera, en la línea que tú has dicho, y ahora brevemente lo comentaré si me da tiempo, de, vamos a llamarle así, excelencia, si me lo permiten, o sea, de esfuerzo, de artesanía, porque es que la función de un editor, sea del hijo, sea de lo que vosotros queráis, debería ser eso, ser una persona apasionada, artesana, a la antigua, que eso que cada vez existe menos, ¿verdad? Por suerte, yo trabajo en una empresa que me concede el privilegio de dedicarle 20 años a la edición de Madame Bovary. 20 años, lo he dicho bien, ¿no? Claro, en ese sentido puede entenderse que, y permitidme que os lo diga con, no sé si humildad o qué, pero ni uno solo de los títulos que nosotros empezamos a publicar hace 25 años está descatalogado. Todos están, y el libro que menos reimpresiones tiene pues son 8 o 10, etcétera. Y como se trata de libros, también es verdad, digamos que de estos, digamos, que constituyen el catálogo de la buena literatura, llamadla como queráis, no vamos a entrar en esas cuestiones, ¿no? Pues, y nosotros distribuimos en el ámbito educativo, pues eso funciona, ¿de acuerdo? Pero hay mucho amor puesto ahí, ¿eh? Dices la traducción, una brevísima anécdota. Nosotros,
bueno, ahora estamos a punto de publicar El sueño de una noche de verano, y ahora hablaré del asunto de la alta literatura, y Santoyo, que es el traductor, que es catedrático de teoría de la traducción, emérito ahora, de la Universidad de León, me escribió hace 3 meses, después de que yo le dijera que cómo es que no me enviaba ya finalmente a la traducción. Y me dijo que la había terminado totalmente, pero que hacía 4 semanas que le estaba dando vuelta a una frase. Bueno, esto os da una idea, digamos, de esa artesanía, de tal, que luego pasa a nuestras manos y, en fin, sufre cambios no sustanciales, depende del original, pero bueno. Y en relación con esto, y digo esto del sueño de Noche, porque tú, Reina, has hecho una alusión a la alta literatura, y quizá yo no he tenido tiempo de expresar las cosas bien o con el suficiente detalle, pero cuando yo hablo de calidad literaria, cuidado, no me malinterpretéis, porque yo no me estoy refiriendo a Cervantes o Shakespeare, que por supuesto, ¿no?, sino, por ejemplo, a David McKee. Es decir, Los Conquistadores o Elmer, bueno, en fin, es un libro internacionalmente conocido. Tiene una gracia inigualable y es un lenguaje sencillo, etcétera, pero ahí hay una espontaneidad, ahí hay ideas, ahí hay emociones, ¿entendéis? O sea, que no se me malentienda, ¿de acuerdo? Porque hay libros de eso. Es decir, antes he dicho una cosa que me parece sustancial. Es decir, yo no publicaré, o intentaré no hacerlo, publicar un libro que a mí no me seduzca, a mí. Que, en fin, que llevo toda mi vida dedicado a la literatura, que a mí no me seduzca. Debe seducirme a mí, porque, y en el sentido de que, bueno, entendedme, hablo de David McKee, que es un texto de los suyos que a duras penas excede las 2 páginas. Pero bueno, es que eso puede estar hecho con gracia, ingenio, frescura, ideas, emociones, ¿de acuerdo? O sea, que no quiero que se me malentienda, es decir, también hay, evidentemente, cosas. En ese sentido, por ejemplo, sabéis perfectamente que nosotros, pues hace muchos años que estamos en la línea de las adaptaciones, etcétera, porque ese es uno de los caminos para acercar a los estudiantes, y vuelvo a insistir sobre el principio de mi intervención, es decir, no olvidemos, no nos engañemos, es decir, la inmensa mayoría de las, y no debería ser así, no es que eso me satisfaga, ¿me comprendéis? Es decir, los padres también deberían decir, o los amigos y tal, pero la inmensa mayoría de las lecturas que hacen los niños y los jóvenes están canalizadas a través de la educación. De esto no hay duda, ¿de acuerdo? Entonces, decía que, y he perdido el hilo de lo que estaba diciendo, madre mía. Oye, Francisco, a lo que estabas diciendo se me está viniendo a la cabeza cuando Gabriel comentó que los niños, los lectores jóvenes son gusanos de seda, siempre mutantes, van cambiando y tal. Los niños cambian, pero los editores permanecéis. Sí, no te creas. Sí, a ese propósito, más que otros. Algunos sí, pero... a ese propósito, Tony, Pero yo lo quería atractivo decir se queda. una cosa muy interesante que ha lanzado, que es que, claro, esto es la historia de la literatura. Pero ¿cómo conseguís? Esto, Es decir, pero esto es la historia de la literatura. ¿Cómo conseguís O sea, no perder la pedalada? muchas veces la gente se piensa que Shakespeare escribió Romeo y Julieta. No. Él toma la idea. La historia esa no es original suya. Y luego, en el siglo XX, pues un señor escribe una versión musical que es West Side Story. Es decir, esto tú has dicho... Se repite Es decir, siempre. claro, es decir, en ese sentido, por ejemplo, una adaptación literaria, vamos a decirlo así, ¿no? Una adaptación, fíjate que digo literaria, de una obra literaria, ¿no? Tiene que ser algo, y porque esto, en fin, no sé si, como me imagino que sabéis, y desde luego que están aquí lo saben de sobras, ¿no? En los últimos años, ¿no? Pues ha tenido una boga extraordinaria, ¿no? Nosotros llevamos haciendo muchísimos años, y de hecho, pues aquí los Quijotes que hicimos en el año 2005, pues fueron... Pero ahí, ¿cuál es, vamos a decir, el secreto? Esos secretos que tú no querías compartir. Dejarse la piel en eso. Cada adaptación literaria no es un resumen, no es una versión breve, no es una... ¿Me comprendéis? Sino, es decir, la idea que guía cada una de esas, digamos, adaptaciones literarias es que el producto final sea una pieza literaria por sí mismo. Y detrás de eso hay, bueno, miles de horas. Y reescribir cada frase, trabajársela, encargárselo a alguien, que sufra 60 correcciones, etcétera. Y luego hay otra cosa que habéis apuntado aquí, o sea, tú con toda razón, verdaderamente pues SM hace cosas extraordinarias, ¿no? Eso no hay duda, ¿no? Es el atractivo del libro, ¿no? Porque en un mundo tan dominado por la imagen, por las televisiones, es decir, el convertir el libro en un objeto deseable, vamos a decir, que invite a ojearlo, por ejemplo, ¿no? Es decir, ya es un estímulo adicional, ¿de acuerdo? Y ese es otro punto, y estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Que no solamente tiene que ver con los niños, tiene que ver con los adultos.
que con los adultos, porque los adultos también disfrutamos de un libro atractivo. Luis, y callo, porque si no, de verdad... Sí. No, te quería preguntar, ¿tú cómo lo consigues? Es decir, tocáis mucho el libro infantil, pero claro, los años van pasando, no sé, ¿recurres al niño que llevas dentro? ¿Cómo no perdéis un poco la pedalada? Háblanos del niño que llevas dentro. Mira, en Inglaterra diferencian muy bien entre el editor y el publisher. Yo me considero más publisher que no editor, ¿no? Pero como te decía antes, cuento con un agente, con un personal pues, que saben seguir la evolución de lo que los niños demandan, de lo que los niños necesitan, de todo lo que puede aportar como un valor añadido pues, a los padres, a los maestros, a las bibliotecarias, para ayudar también para que sean libros que las librerías que cada vez más librerías especializadas en libros infantiles y juveniles a quienes me gustaría pues, en este momento hacer mención porque realmente son nuestras prescriptoras hoy en día, ¿no? Yo creo que es toda la labor que hacemos, aparte de los que no hacemos libro de texto propiamente, pues nuestra labor pasa por estas prescriptoras que hoy en día son las libreras, ¿no? Oye, ¿y puede competir el libro con la tablet, con la videoconsola, o no hay que competir? Igual hay que, si no puedes con un enemigo, un ETL, no lo sé. ¿Cómo veis estos soportes? Yo pienso cada vez más que sí, ¿no? O sea, pienso durante años, con varios amigos editores que están presentes aquí, montábamos cenas casi mensuales, y uno de los temas de una de las cenas de hace quizá 15 o 18 años era cómo las nuevas tecnologías acabarán con nuestro negocio, ¿no? Y esto han pasado 18 años y estamos aquí todavía. Yo creo que en el caso de los libros para niños, de los álbumes, la frontera entre un videojuego, entre una app y un libro es muy diferenciada, ¿no? O sea, tienen videojuegos, pero tienen libros también, ¿no? O sea, yo creo que la inquietud por un padre pues, que quiere que su hijo pues, quiere inculcarle valores y tal, pues le hace que busque este libro también, ¿no? O sea, hemos sacado un libro recientemente que se llama 150 juegos sin pantalla. Y ha tenido bastante éxito, o sea, porque son temas actuales, ¿no? O sea, muchos padres tienen esta inquietud. O sea, el padre que deja pues, todas las horas que está el niño en casa con su pantalla, no deja de ser como un egoísta que lo único que quiere es tener un niño entretenido, ¿no? ¿Y si le dejara con un libro, nos parecería mejor? Buena pregunta. Es que a veces tendemos a ver las cosas como si fueran nuestro enemigo. Sí, no. Bueno, sí. En SM habéis indagado, de hecho, en este tipo de libro interactivo. Sí, pero... Que la indagación, pero bien, ¿qué tal? pues indagar bien, pero bueno, tampoco ha sido para que cerráramos el chiringuito y nos dedicáramos solo a lo digital, es lo que tú decías, ¿no? De que hace 18 años, por cierto, no me habéis invitado nunca. No, estés invitado. Julián. Tiene su ritmo de crecimiento, hubo un momento dado en que la gente se volvió loca y si no eras una editorial que no hacías una app no eras nadie, pero luego ves los ratios de retorno de la inversión y no. El libro en papel tiene mucha vida por delante. No lo digo en plan de defensor del libro en papel, ¿no? Pero quiero decir que todavía tiene mucha vida por delante. Es intentar comprender los soportes y cómo puedes sacarle el jugo. Pero estos experimentos del libro a papel a lo transmedia y tal, tampoco... Es un tema complejo, ¿no? Porque o sea, yo en realidad cuando un libro nuestro está muy pirateado por la red estoy contento, porque este libro acaba vendiéndose mucho más. O sea, cuando se habla de un libro, salen foros comentados por madres, por AMPAs, por tal, pues este libro... Esta visión es nueva, ¿eh? Pues yo estoy contento. Estoy contento porque es un libro un libro que no tiene ninguna repercusión por la red. Se Sí, vende juvenil, siempre Claro, lo que pasa es que te no te han pirateado, O sea, no. Una de las hablo de libros infantiles, ¿eh? Pero sí. Una de las preguntas que lanzaba sobre lo de los booktubers, que yo también traía aquí pensado para ver qué opinabais vosotros,
¿qué es mejor, tener un like o una venta? ¿Qué es mejor, tener un follower o una venta? Porque el vídeo se ha reproducido 32 millones de veces. ¿Has tenido 32 millones de ventas? No, no habré vendido. Ya está, pero quiero decir, edición. pero O yo sea, tengo autores que me dicen, cuando me mandan esto, y dicen, tengo 80.000 seguidores en Twitter. Muy bien. Luego te metes en Nielsen y no tiene 80.000 ventas. Y a mí que me interesa la parte de la venta, fijaos lo que voy a decir, que está muy bien la parte de... Pero voy a convocar esto porque hay 100.000 followers. Y el día de la presentación estamos él y su follower, que es su padre. O sea, quiero decir, estamos distorsionando un poco con la realidad de las redes sociales y del impacto. A la gente no le cuesta nada, pero así. Pero luego ya bajar a la tienda y comprar el libro le jode un poco más. Lo que sí que es cierto es que se está utilizando como una manera de comunicación con los jóvenes, con los niños, etcétera, que sí que es verdad que utilizan todas absolutamente, que son nativos digitales y que utilizan absolutamente todos estos medios. Yo creo que es convivir con ellos con naturalidad. El ratito de lectura de la familia y pensando en los más pequeños, libros de bebés incluso, o sea, eso comporta un tipo de relación afectiva, es piel con piel, es la voz de la madre, del abuelo, del tío, etcétera. Es decir, que da toda una serie de satisfacciones que el libro infantil o la belleza de las ilustraciones, cuando hablábamos antes de algunos ejemplos, o sea, realmente eso tiene su experiencia satisfactoria y crea sus vínculos emocionales, etcétera, o contarte una historia o tal. Entonces, bueno, el otro crea otras satisfacciones. No es quizá competir. Se utilizan a veces como comunicación y demás, ¿no? Tú decías sí, pero que a veces estamos confundiendo. Se está distorsionando como si fuese una competencia. Voy a publicar a este chaval que tiene... Pero bueno, ¿cómo escribe? Luego que sí, exactamente. Y hay un problema si alimentamos eso. Sí. Si miramos el top Nielsen, para quien no sepa, supongo que sabéis todo, Nielsen es las ventas, ¿no? De juvenil, está copado por youtubers. Pues muy bien, vamos a ver los libros. O sea, que me parece bien, ¿no? Que cada uno puede escribir lo que quiera y que enorme... Por cierto, yo he oído decir que el Nielsen para infantil y juvenil es un poco menos fiable que para adulto. ¿Es correcto? En infantil y juvenil, como apuntábamos, hay dos canales claros, ¿no? Uno es el escolar y otro es el de consumo. En el de consumo, que es el de las librerías especializadas, pues más o menos el comportamiento empieza a replicarse un poquito al que hemos hablado durante toda la jornada y por eso se hablaba de Nielsen, ¿no? Y así. O sea que ahí puede servir algo, pero claro, luego hay muchos otros tipos de contactos y sobre todo el mundo escolar que sí que es verdad que distorsiona y que es verdad que quizá en el libro infantil y juvenil no recoge todo lo que se hace, ¿no? En ediciones, etcétera, ¿no? O sea que no es exacto. Yo solamente iba a apuntar una última cosa, volviendo a lo anterior, ¿no? Que decíamos eso de las nuevas tecnologías, que sí que me parece muy interesante cómo se van comunicando entre ellos, ¿no? En estos fenómenos de booktubers o a través de YouTube o así, me parece, bueno, interesante porque han surgido un poquito entre ellos y quizá lo que tú apuntabas un poco de esa manipulación, pues bueno, yo me lo tomo como, pues yo qué sé, pues en el mundo de adultos también pasa lo mismo, ¿no? José Millas decía en un artículo hace poquito que decía, joder, estaba en la Feria del Libro de Madrid y resulta que el que es buen futbolista o buen deportista escribe un libro, el que es buen cocinero escribe un libro, tal, el que es más mediático escribe un libro siempre, porque queda muy bien lo de tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Y los que escriben, pues joder, nos quedamos un poco tal. Con lo cual, ahora, pues mira, fue la época de los DJs, y yo he sido seguidora de conciertos de DJs, y ahora les toca a estos que son efectivamente como gurús, pero es un poco fenómeno club de fans. O sea que, bueno, que están ahí y que es bueno conocerlo. Y volviendo más atrás, que decías, ¿cómo hacéis? ¿Cómo recuperas ese niño que hay en ti? Etcétera, tal. Pues precisamente eso, o sea que hay editores que son muy profesionales y que estudian psicopedagogía, que ves a los niños, que los tienes de cerca, que ves a los jóvenes, que ves cómo cambian. Claro que hay que estar pendiente de sus tendencias y escucharles. Si hay que hacerlo en cualquier otro sector del mundo del libro, en el de los jóvenes totalmente, porque cambian gusano de cera, vamos, mutación tras mutación, sí. No, al contrario. No, solo quería apuntar algo en relación con lo que decías de los nuevos medios. Es decir, es evidente que no podemos vivir al margen de eso, ¿no? Porque además, de alguna manera, pues pierdes una posibilidad de acceso a un digamos, lector que bueno, está fascinado por una pantalla, vamos a decirlo. Entonces, renunciar a eso sería, yo qué sé, un suicidio. Pero en ese sentido quería apuntar que bueno, pues no hay unos estudios recientes hechos en Inglaterra sobre la capacidad de comprensión que tiene alguien que lee solo en pantalla, por ejemplo, un libro, bueno, no un artículo, un libro en pantalla, que le lee un ebook o lo lee en libro, ¿no? Bueno, pues los estudios que han hecho demuestran que
me parece que es una tercera o una, casi llega al 40%, algo así, de los que leen por costumbre en libro, respecto a los que leen en pantalla, estos, los que leen el libro, entienden mejor, son más sensibles, captan mejor. ¿El por qué? Es decir, ¿el por qué no lo sé? Porque puede ser, a ver, las razones pueden ser varias, es decir, bueno, una pantalla pues es una cosa distraída, que bueno, pues como puede llevarte de una cosa a la otra, no estás concentrado, etcétera. Mientras que un libro, la relación que se establece entre una persona, un lector y un libro es diferente, ¿no? Es decir, tienes que estar ante un objeto, un papel, normalmente pues estás sentado, te concentras, bajo una luz, etcétera, ¿no? Y en cambio, no lo sé, yo tampoco he podido leer el por qué eso es así, pero bueno, me parece un dato interesante cuando hablamos de educar en la literatura y que esos lectores para los que nosotros publicamos compren, sigan leyendo después de salir del sistema educativo, sigan leyendo y sigan comprando los libros. En uno de esos estudios que publicaron recientemente decían que los jóvenes cada vez más querían poseer menos en cuanto a discos, películas o libros, o sea que ahí o nos ponemos todas las pilas y vemos cómo seguir ofreciéndoles contenido sin que lo tengan que poseer y nos reinventamos. Un joven quiere tener aquello a lo que da valor. Y entonces Sí, es el capitalismo intrínseco de la persona. Pero y no es verdad pero no de que- poseer que- de por vida. O sea, puedo leer el libro, me interesa y tal, pero no quiero tenerlo en mi estantería. Y no he traído las estadísticas, pero eran datos bastante altos. Bastante altos. Pues en ese sentido también hay estudios en Inglaterra que dicen que el 62-65% de los lectores prefieren mucho más el libro por un número amplio de razones. Entre otras, prefieren el libro en papel, digamos, ¿no? Entre otras razones, y eso me lo ha traído a la memoria, porque dicen, les gusta verlo en el estante, porque dicen que si lo han leído en el ebook, ¿dónde está el libro que acabo de leer? No existe. Es decir, argumenta Esto es un toda una estudio serie... de me lo empecé a leer y me sorprendió porque dije, estos anglosajones que nos han llevado a todos al mismo digo, ahora nos llevan a lo contrario, digo, es por llevarnos la contraria. Es un estudio que está saliendo ahora de jóvenes, yo también lo estaba viendo. Tenemos que empezar a vender libros en Inglaterra, entonces. No, bueno, hace muchos estudios aquí también. En cualquier caso, yo creo que todos nosotros, por captar un lector, por conseguir un lector, vamos, nos partimos la espalda de cualquier medio. Por mantenerlo ya, vamos, vendemos el alma. No lo dudo. Oye, antes Reina comentó un asunto, es el enorme grado, hablabas de un 100% de lectores en esa franja de 10 años, pero luego hay un bache muy importante en la adolescencia de lectura. ¿Y qué pasa ahí? ¿Por qué perdemos a los lectores? Antonia, ¿Por qué no somos seductores? O sea, mírate ahora con 16 años. Bueno, sí, Tienen había tantas muchas... cosas. Y ahora me parece que hay más distracciones incluso, que ya las había entonces. A ver, a veces somos un poco, ¿no? Hacemos aquello de drama o de tragedia en algo que es verdad que es perfectamente normal, ¿no? Quizá tenemos que intentar darles el tipo de libro que les gusta, escucharles, etcétera, etcétera, o ir a esos lectores. Pero sí que formar buenos lectores para que vuelvan. Pero sí que es cierto que en la adolescencia, y siempre ha sido así, hay una bajada de casi el 100%, me parece. Ahora, yo no soy muy buena en números, pero creo que era un 80%. A partir de los 13 años. A partir de los 14 años, Sí, que ya lo 13, sabéis 14 años, exactamente, sí. o sea, hablo de infancia, pues eso, la primaria, ¿vale? Secundaria y bachillerato, yo creo que bajaba un 85-86%. Oye, pues tampoco está mal, evidentemente serán lectores a lo mejor no tan asiduos, no tan cómplices con la familia, tal, pero todavía hay un número de lectores importante y muchos, yo estoy convencida de que, bueno, que vuelven. Y otros que sí que los perdemos, efectivamente. O sea, tienen una cantidad de cosas que hacer, que es que yo pienso, bueno, yo tampoco leía tanto cuando tenía 18 años y de repente tienes un montón de cosas que hacer. En ese sentido, Reina, tú has mencionado antes a los profesores y yo, bueno, pues por de formación profesional he de decir que a mí me parece básico. A mí también. Básico Han hecho un porque flaco los favor. profesores, Sí. lo que tienen que hacer es desarrollar el gusto por la lectura, con independencia de someterse a un programa que dice que leas esto, tal y cual. Pero bueno, ese muchacho o esa muchacha está en condiciones de leer ese libro, ofrecesele ese otro y verás cómo lo atrapas. Como de esto yo. Sí, efectivamente. O sea, puedo hablar muy retroactivamente, la verdad, pero con una experiencia. Es decir, claro, insisto, en el ámbito educativo es aquel en el que seguramente más prescripciones, más que en la librería, como decías tú, seguro que los libreros tienen, pero comparado con lo que representa el ámbito educativo, es casi, vaya, minúsculo, ¿no? El influjo, digo, de los libreros, ¿no? Pero en ese sentido, pues lo decías tú bien, yo opino que los profesores, por ejemplo, en secundaria, pongamos
por caso. Digo secundaria porque acabas de mencionar una etapa, una franja de edad que caen todos en secundaria, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Es decir, en secundaria los profesores, ¿no?, que son licenciados, etcétera, de literatura, ¿no?, deberían tener una educación literaria no tan clásica, a estudiar el Lazarillo, el Cantar de Amilocidio, el libro de Bonamón, no, antes de meterse entre pecho y espalda. Eso, tú tienes que tener ya creado un lector, porque si no estás contraviniendo el principio fundamental de cualquier expresión literaria, que es disfrutar de aquello que estás leyendo. Antes de que un joven, ¿no?, acceda a eso, debe tener un recorrido anterior, ¿no?, en el que le hayan desarrollado ese gusto por la literatura. Y el profesor tiene que lidiar, ¿no?, con eso, tiene que contagiar la pasión por la literatura, porque si no, eso es un problema. Completo, que no son tiempos fáciles, ¿no?, pero ese es su obligación y su privilegio, añadiría yo. El problema es que en esa edad todo lo que venga de tus profesores te apetece muchísimo. Bueno, Sí, no, pero estáis básicamente de acuerdo conmigo, sí, claro, porque... Bueno, puede haber algún profesor que te marque, pero poco. Pero sí, eso quiero decir. Y luego lo que yo comentaba antes, hemos pecado mucho en la parte de consumo, que no de prescripción, de pues yo también, y los jóvenes son jóvenes, pero son tontos. Y dicen, venga, vale, sácame el dinero con otra trilogía distópica que ya me he leído 7. Pues no. Y somos fotocopias de fotocopias, y eso hay que evitarlo. Hay que buscar dentro de lo que se pueda la originalidad. Y vuelvo a lo de siempre, el atractivo. Que sin atractivo podemos tener calidad y podemos tener valor formativo, pero se va a caer de las manos. Y en la juventud no hay tiempo para sentarse. Y el poco que tenemos, pues que se me quede en la mano. Y como me venga del profe, vamos bien. Bueno, hemos agotado el tiempo, hemos llegado al final de esta jornada. Bueno, la verdad yo me quedo con muchas cosas de lo que han dicho, ¿no?, pero sobre todo con ese mensaje, ¿no?, la misión, ¿no?, esa de la que hablaba Reina, ¿no?, del atractivo, ¿no?, del intentar seducir y, bueno, a ver si ese bache adolescente puede ser un poquito menos bache y podemos tener captados los mayores lectores posibles. Gracias por estar aquí con nosotros, compartir este tiempo. La jornada finaliza hoy, pero continúa mañana. Mañana tenemos a las 9 tenemos ya la primera mesa sobre sociedad y política, o sea que los emplazo para mañana. Sí, no me he olvidado, ahora iba a hacer un paréntesis. 9:30, vale, bien. Quería decir que a las 9:30 mañana se reemprenden las jornadas con esta mesa de sociedad y política. Y algo muy importante, y es que tenemos el refrigerio ya preparado arriba en la terraza, o sea, no a las 8:30, sino que inmediatamente ahora podemos ir arriba, tomar una cervecita y charlar un rato. Así que gracias y hasta ahora.